de extenderse la tecnología de las presas por toda la región, estas comenzaron a ser cada vez más grandes. Las civilizaciones intentaban almacenar agua en los embalses, no solo desviarla. Las presas de desviación son las primeras, pero en ellas no se almacena mucho. Hay que seguir dependiendo del caudal natural del río. Cuando las presas empiezan a ser más altas, comienzan a tener capacidad para almacenar agua, para capturar esas inundaciones primaverales y crecidas y después usarlas a lo largo del año. Pero contener un embalse con tan solo el peso de tierra y piedras requiere una gran cantidad de material. Los romanos urdieron un modo de hacer más con menos. Si construyes un muro y no lo construyes en línea recta entre ambos lados de un cañón, sino que lo construyes formando un arco, puedes utilizar la fuerza de ese arco para ayudar a contener el agua. Pero el arco solo es fuerte si es fuerte la base a la que está sujeto. Se adaptaron arcos a zonas estrechas con base de roca sólida. La siguiente innovación fueron las presas de contrafuertes, que eran más versátiles. Extienden su carga a través de una serie de contrafuertes, no necesitan grandes cantidades de material de relleno y pueden abarcar zonas más extensas. A pesar de estas innovaciones, la presa más común sigue siendo la presa de diques de tierra. Es la elegida para zonas donde el emplazamiento de la presa es extenso y hay grandes cantidades de relleno de tierra disponible. La presa más alta de Estados Unidos es una presa de tierra. La presa de Oroville, de 234 metros de longitud sobre el río Feather, en Carolina del Norte, fue construida en los años 60 del siglo XX a partir de arcilla y cantos rodados reciclados de una mina de oro abandonada. La arcilla procede de una cantera a unos 3 kilómetros de aquí. Se transportó hasta aquí por un sistema de remolque. Para 1963, los trabajadores habían desviado el río con 2 galerías y despejado el suelo rocoso de la zona. Después comenzaron a colocar relleno de tierra. La presa de Oroville es una presa de gravedad que contiene el agua con su masa. El centro está compuesto de arcilla impermeable rodeada por una capa de transición de material más grueso y cubierta de roca, arena y grava. El peso de la estructura es sencillamente tremendo. Durante la construcción, las excavadoras extrajeron 3.200 metros cúbicos de relleno a la hora. Los trabajadores acarrearon el relleno en cintas transportadoras sobre la tolva del tren, donde cargaban 40 vagones cada 15 minutos. Las locomotoras transportaban sin parar los 73 millones de metros cúbicos de tierra al lugar donde los trabajadores la clasificaban, la vertían a la presa y la apisonaban. Finalizada en 7 años, la presa de Oroville suministra electricidad, agua potable y regadío para el centro y el sur de California. Su embalse y su aliviadero también sirven para controlar las inundaciones. Lo que nos proporciona el aliviadero es un dispositivo seguro si necesitamos liberar agua del embalse y canalizarla hacia el río Feather. Al abrirse, las compuertas de 9 metros de altura son capaces de evacuar en el río 7.000 metros cúbicos de agua por segundo. Oroville, la 19ª presa más grande del mundo, hace parecer pequeñas a la mayoría de las presas estadounidenses. Aún así, los ingenieros están adaptando con energía hidráulica muchos depósitos de agua y presas de irrigación más pequeños, buscando maneras de producir más electricidad a partir de presas más pequeñas. En la presa de Rock Island, sobre el río Columbia, en el centro del estado de Washington, se está llevando a cabo una prueba de fuerza. No es la presa contra el río. Esta estructura ha resistido la presión del agua durante más de 70 años. Pero hoy, en la central eléctrica número 1, está a punto de comenzar una larga década de modernización y empieza con un alzamiento a fuerza de brazos. Los trabajadores tendrán que levantar el rotor, un ensamblaje de 123.000 toneladas de acero y cobre, hasta la parte superior de la unidad generadora de electricidad. En cada uno de estos 10 grupos motores, el rotor, un electroimán rotatorio, hace girar dentro un estator fijo que lleva un cableado de cobre. El electroimán rotatorio del rotor lleva una carga que provoca que los electrones se muevan de átomo en átomo en el cableado del estator, produciendo el flujo de electrones llamado electricidad. Hay una enorme fuerza magnética de cerca de 500 000 kilos que intenta unir estos dos imanes.
Los ingenieros trabajan para diseñar sistemas que puedan mantener ese rotor girando a 90 revoluciones por minuto dentro del estator. Cuando el equipo se deteriora y los rodillos se gastan, el rotor empieza a bambolear y corre el peligro de golpear al estator, pudiendo destruir toda la máquina. Así que hay que sacarlo y cambiarlo. Un operador coloca encima del rotor 2 grúas de puente, cada una de ellas con capacidad para levantar 80 toneladas. Este es un trabajo delicado. Al sacarlo, el rotor debe estar perfectamente nivelado. Entre el rotor y el estator hay un espacio de unos 2 milímetros. Y al levantar el rotor y no estar equilibrado, ha hecho contacto y ha quedado colgado en el borde del estator. Finalmente, el operador de la grúa endereza el rotor lo suficiente para poder extraer. Las grúas acarrean la carga a lo largo de la central eléctrica y la sueltan con mucho cuidado. La unidad se instaló originariamente en 1953 y esta es la primera vez que está fuera de servicio. Ha estado funcionando durante más de 50 años. Con el tiempo, el material aislante y el bobinado de cobre se han gastado debido al calor, las vibraciones, la humedad y el aceite. El desgaste y la rotura disminuyen el rendimiento y pueden desconectar el generador. El rotor estará allí durante unos 4 meses mientras los operarios le extraen las laminaciones del antiguo cobre e instalan unas nuevas de mayor pureza y mejor diseño. La modernización de la presa de Rock Island llevará 10 años y costará unos 115 millones de euros. El proyecto alargará la vida de la central eléctrica otros 50 años más. Tras la mejora, la planta de energía producirá un 10% más de energía a partir de la misma cantidad de agua. La idea de utilizar presas para producir energía comenzó a finales del siglo XIX. Con la llegada de las líneas de alto voltaje que distribuían la electricidad a distancia, las empresas privadas comenzaron a construir presas hidroeléctricas incluso en zonas remotas. La llegada de la hidroelectricidad, la llegada de las centrales hidroeléctricas en los años 80 y 90 del siglo XIX supuso un gran impacto y la gente quería empezar a construir presas en muchos lugares diferentes. A lo largo de los 100 años siguientes, estados e industrias ansiosos de tener agua y energía comenzaron a construir presas en prácticamente todos los grandes ríos de Estados Unidos. En la década de los 30 del siglo XX, el presidente Roosevelt, en un esfuerzo por estimular la deprimida economía, autorizó la construcción de algunos de los proyectos de presas más grandes del país, entre ellos las presas de Shasta, Bonneville y Grand Coulee. Década tras década, durante los 40 años siguientes, el número de presas construidas se disparó. De las 1.400 construidas en la década de los 30, se pasó a 8.000 en la década de los 70. Muchas de las más pequeñas se diseñaron para almacenar agua y para regadío, no para la energía hidroeléctrica. Actualmente, el alto precio de la electricidad ha alentado el interés en utilizar estas presas más pequeñas para la energía hidroeléctrica. Tienden a ser de cabeza baja. Es decir, la diferencia de elevación de aguas arriba a aguas abajo no es tan grande. Desarrollarlas y extraer energía de estas presas, que a menudo solo se utilizan para almacenar agua o para la navegación, no resulta tan económico. Aún así, actualmente hay interés en desarrollar diseños especiales para estas presas de cabeza baja. En Boyd Siemens, empresa alemana de 140 años de antigüedad, con una instalación de diseño de aprovechamiento hidroeléctrico y una planta industrial en York, Pensilvania, todos los proyectos se adaptan al diseño del cliente. Cada proyecto tiene una exclusiva altura de presa, una exclusiva cantidad de agua dependiendo de la época del año.